Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores. Número uno, las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad. Número 2, ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia. Los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente, estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad, armas, depósitos para poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios, ánforas, etc. Nuevos utensilios agrícolas, asadas de metal o incluso más adelante objetos de lujo, espejos, pendientes, etc. Este comercio primitivo no solo supuso que el intercambio local de bienes y alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas, entre otros. El trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, la navegación, la escritura y nuevas formas de urbanismo. En la península ibérica, este periodo se le conoce como el orientalizante, por las continuas influencias recibidas de Oriente. En este momento es cuando surge la agricultura ibérica. Además de intercambio de innovaciones, el comercio también propició el paulatino cambio de las sociedades. Ahora, la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas, tal como las conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales eran simplemente la gente de poblado y la familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales, más sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc. El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comercializar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir nuevas rutas comerciales transcontinentales que intercambiaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. El comercio a través de estas rutas era el comercio directo. La mayor parte de las mercancías cambiaban de propietario cada pocas decenas de kilómetros hasta llegar a las ricas cortes europeas. Antes de la revolución del transporte del siglo XIX, las mercancías de consumo tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino. Era económicamente inviable transportar mercancías desde un lugar distante. Junto con la revolución industrial se llevaron a cabo una serie de innovaciones en el transporte que revitalizaron el comercio. Ahora, las mercancías pueden ser manufacturadas en cualquier lugar y ser transportadas de una manera muy barata a todos los puntos de consumo. Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción a lo largo cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. El comercio interior es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción. Comercio exterior es el que efectúa entre personas de un país y las que viven en otro. Se define como comercio internacional al intercambio de bienes y servicios entre dos países, uno exportador y el otro importador. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países y todo lo referente a este proceso. Los bienes pueden definirse como productos finales, materias primas y productos agrícolas. El comercio internacional aumenta el posible mercado de los bienes que producen cierta economía y determinan las relaciones entre países, permitiendo medir la fuerza de sus respectivas economías.
El comercio internacional está determinado por la capacidad de producción y especialización de los países respecto a la necesidad de un producto de parte de otro, balanceados por el manejo de la importancia y la exportación, unido a una seguridad jurídica comercial para acuerdos especiales llevados a cabo entre países y el precio que se va a pagar por el producto. El comercio internacional ha sido desde su inicio el mismo, pues desde la época del trueque hasta nuestros días no ha modificado un comprador, un vendedor, un producto y un precio. Otro punto es el caso del trueque. La diferencia entre comercio exterior y comercio interior alude al comercio que se realiza entre dos entes económicos más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, el término comercio internacional da la impresión de que la persona que hace referencia a esta actividad, comercio, se encuentra en un punto elevado en el espacio, que les permite contemplar de manera global todas las relaciones económicas, o al menos las más relevantes que se dan entre diferentes entes económicos para participar. Es importante tener en cuenta que las corrientes de comercio de mercancías se registran en cifras brutas, mientras que el Producto Interno Bruto se mide el valor añadido durante el proceso de producción de los bienes y servicios, es decir, la producción menos de consumo intermedio. Esto significa, en particular, que los productos intermedios comerciados solo tienen en cuenta el Producto Interno Bruto a través del valor adicional generado en cada etapa del proceso de producción. En cambio, los datos sobre el comercio de mercancías, los productos intermedios se registran según su valor total cada vez que cruzan la frontera. Por lo tanto, si las manufacturas intermedias cruzan muchas veces la frontera, la tasa de crecimiento del comercio de mercancías puede ser mayor que la del Producto Interno Bruto. La aparición de las cadenas internacionales de abastecimiento amplifican este fenómeno. El crecimiento del comercio de productos intermedios es una de las principales razones que explica la pronunciada diferencia entre los cambios registrados en el comercio mundial y el Producto Interno Bruto. Cada vez que las mercancías atraviesan la frontera en su movimiento a lo largo de la cadena de suministro, se registra una transacción internacional. Cuando las cadenas internacionales incluyen varias tareas diferenciadas, caso frecuente en el equipo de transporte y los productos electrónicos, las mercancías sin acabar pueden atravesar la frontera varias veces durante el proceso de montaje antes de llegar a su destino final. En la edad contemporánea, con la apertura de áreas geográficas, las facilidades de transportes, los procesos industriales del comercio internacional se han incrementado notablemente. Existen dos aspectos clave del aspecto internacional del comercio, como lo son: comercio libre, en el cual no existen restricciones ni controles gubernamentales de ninguna clase sobre las exportaciones e importaciones. El único mecanismo regulador es el arancel aduanero. Proteccionismo es aquella política de aranceles aduaneros elevados, a veces con otras medidas restrictivas contra las importaciones que ingresan a un país. En el momento en que se inicia la producción a gran escala, los países poderosos establecen mecanismos para proteger la propia economía, alternando posiciones de apertura y cierre a la entrada de productos de fuera en función de sus intereses. Para el proteccionismo, dos de las estrategias más utilizadas fueron las aduanas, que limitaban la cantidad, y los aranceles, que aumentan significativamente el precio de los productos extranjeros y dificultaban su movimiento. Con la entrada de la llamada globalización, todo este panorama cambia progresivamente. En el comercio internacional y en los diferentes países entran todo tipo de productos, al margen de si son necesarios o de si respetan la cultura y tradición del lugar. Se añaden los productos básicos como mercancías, o se intensifica su comercio cuando ya existe. Estos dejan de ser derechos colectivos para pasar a ser una oportunidad de negocio. Posteriormente entran en el mercado mundial el dinero y las finanzas, el comercio de dinero sin una economía real detrás, y otros elementos hasta entonces impensables, como las patentes de medicamentos básicos, semillas manipuladas genéticamente, o servicios públicos como la educación y la sanidad. En el año de 1947 se crea el Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio.
GATT por las siglas en inglés, firmado por unos 20 estados. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio pretende crear unas reglas para el comercio entre sus integrantes con el objetivo de reducir las aduanas y restricciones a las importaciones. En el año de 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es instituido por la Organización Mundial del Comercio, OMC, que amplía sus atribuciones. Además de productos industriales, entran todo tipo de bienes agrícolas y no agrícolas, servicios, aspectos relativos a la propiedad intelectual y en algunos casos inversiones. También se le da potestad de arbitrar ante conflictos de tipo comercial entre diferentes países. El impacto de las relaciones comerciales. El comercio puede disminuir las diferencias entre los países, mantener igual o aumentar la distancia entre países enriquecidos y empobrecidos. Aumentan las diferencias comerciales que generan una deuda impagable, las que generan impactos ecológicos indeseables y no reversibles, o las que rompen la organización social de las poblaciones. El comercio puede hacer que un pueblo sea más autónomo cuando dispone de más dinero para servicios públicos o dinamiza la economía local, o hacerlo más dependiente. La Organización Mundial del Comercio. Mediante diferentes acuerdos, la Organización Mundial del Comercio actualmente regula el comercio de bienes, los servicios, la propiedad intelectual y el comercio y las inversiones. Más del 90% del comercio mundial actualmente está regulado por esta organización. Los acuerdos se toman en las llamadas rondas de negociaciones formadas por diferentes conferencias ministeriales, que pueden durar años. Antes de constituirse la Organización Mundial del Comercio, existían acuerdos comerciales regionales o entre dos países para ampliar el mercado de bienes, servicios e inversiones entre los miembros firmantes. No obstante, en la última década, la proliferación de estos tratados por todo el mundo ha sido muy importante. Los tratados de libre comercio, a pesar de que deben regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, siempre han ido más allá, sobre todo en lo que se refiere a los acuerdos relacionados con las inversiones. La Organización Mundial del Comercio tiene 153 miembros. Además, diferentes países están en calidad de observadores, que es un estatus necesario a lo largo de 5 años para adherirse a la organización. Su sede está en Ginebra. Si bien el comercio internacional necesita de buenas relaciones entre el país exportador y el país importador, por lo cual se ve afectado por conflictos bélicos. Uno de estos ejemplos fue el caso del bloqueo comercial que le puso Estados Unidos de América a Cuba durante la Guerra Fría, ya que Cuba permitió la instalación de cohetes de la URSS. Este conflicto comenzó durante esta época y sigue vigente hasta la actualidad. Como conclusión, podemos decir que el comercio internacional es uno de los pilares de la economía actual, ya que gracias a él podemos encontrar todo tipo de productos en nuestra región.